Bueno, muy bien, entonces damos inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Y vamos a trabajar esta primera unidad que pues con la actividad que veníamos realizando. En la primera parte complementamos la unidad sobre estrategia de metadatos. Así se llama la unidad. Entonces, vamos antes que revisar la temática y como estamos por aquí en el curso. Entonces, a ver en qué vamos. Entonces, por aquí la agenda. Listo. Entonces, bien. Habíamos culminado la etapa uno que se llamaba reconociendo la importancia de los metadatos. Ya por ahí deben estar disponibles pues las notas de esa primera actividad. Cualquier inquietud de revisión, bueno, nos pueden comentar por la mensajería interna, también por el foro de dudas, inquietudes, bueno, o tenemos un grupito aquí en el Teams, que también ustedes pueden encontrarnos por ahí y nos pueden comentar cualquier situación que se presente. Entonces, estamos aquí entonces cumpliendo ya con esta primera fechas, que decía que de 2 al 8 de septiembre debería estar la realimentación, entonces para que la puedan revisar. Y arrancamos entonces con esta etapa 2 que hace parte también de la primera unidad o el primer resultado de aprendizaje, que dice que es crear la estrategia de metadatos a través del análisis de requerimientos en el marco de las políticas del gobierno de datos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y esta actividad pues la iniciamos el 2 de septiembre y va hasta el 28. Y es una actividad colaborativa. Ya en un momentico miramos de qué se trata la parte colaborativa y pues también qué es la parte individual de ese trabajo. Bueno, son 110 puntos lo que consta el peso evaluativo de ese trabajo. Bueno, ahí vamos en el curso, entonces vamos a revisar un momentico la guía. Vamos entonces en el momento intermedio. Aquí está nuestra etapa 2 y la guía de aprendizaje se encuentra acá. En esta guía de aprendizaje, bueno, está compuesto por lo que es la guía, pero también por un anexo. Entonces lo vamos a tener por aquí presente, la guía del anexo. Y pues aquí está la guía. Entonces, eh, esta guía y las que siguen, excepto la evaluación final, van a tener esta misma estructura. Entonces, lo primero es que hay una parte que es colaborativa, pero la parte colaborativa es o consiste en la participación en el foro, porque de manera colaborativa vamos a abordar estos temas qué es el gobierno de datos, los tipos de metadatos, los fuentes de metadatos, qué es la estrategia de metadatos y cuáles son los roles involucrados en una estrategia de metadatos. Bueno,
Allí como parte de ese trabajo colaborativo que ustedes pueden hacer utilizando herramientas de edición en línea, como por ejemplo Canva, bueno, esas herramientas. La idea es que se genere una diapositiva por el grupo, digo, una presentación electrónica por el grupo, donde se puedan resumir estos 5 temas, una portada y unas referencias y ya. Por eso es el trabajo colaborativo que hay. Esto lo vamos a realizar, ojalá pues ya veo que en los foros pues hay interacción, pues bueno, la idea es que eh, se pueda hacer en los primeros 15 días para poder tener claridad en estos temas y luego de manera individual cada integrante va a desarrollar la estrategia de metadatos como propuesta de solución al problema planteado. El problema planteado es este que está por ahí en la guía. Ese es una situación problemática y a partir de esa situación problemática pues vamos a plantear algunas soluciones y para plantear esas soluciones y son individuales y pues habrá que leer el problemita que está ya en el anexo y vamos a desarrollar estas cosas. La primera es identificar las oportunidades de mejoras, partes involucradas y fuentes. Y las oportunidades de mejora pues van a ser a partir de la situación, problema que está allá. Y para identificarlas hay que llenar esta tablita. Entonces, esta tabla tiene 3 partes. Una primera una sección y que dice que se deben detectar los problemas asociados a la calidad de datos para el caso de estudio propuesto. Entonces, aquí en esta forma, en esta tablita, se puede, pues, si ustedes lo desean, pues pueden escribirlo en un documento Word, esta misma tablita, y dejan las secciones y la van llenando. Entonces, aquí en esta primera sección vamos a escribir los problemas que se identifican asociados a la calidad de los datos. Ya en un momentico les comento qué es eso de la calidad de datos, de qué se trata el tema, pero al finalizar de ese ejercicio, pues se condensa la situación problemática en una tabla como esta. Luego, aquí hay unas preguntas orientadoras que le ayudan a uno a mirar cuáles son esas oportunidades de mejora que se detectan en ese problema que nos plantean. Entonces, para eso, pues nos vamos a hacer estas preguntas. Primero, ¿existen procesos definidos para capturar y actualizar datos? Esto es con relación al problema que tenemos allá en el anexo. Segundo, según el problema, ¿qué oportunidades de mejora encuentra relacionadas con los datos? También están relacionadas. Y las respuestas las vamos a ir consignando en esta tablita de trabajo que tenemos. Después dice que según el problema, pues el que está en el anexo, qué oportunidades de mejora encuentran relacionados con los datos. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la calidad de datos en cada etapa del proceso? Captura, almacenamiento y análisis. Entonces, bueno, ahí tenemos 3 momentos relacionados con el problema que tenemos por allí. ¿Qué podemos mejorar en la captura? ¿Qué podemos mejorar en el almacenamiento? ¿Y qué podemos mejorar en el análisis? Y dice, ¿por qué es necesario tomar acciones para resolver las oportunidades de mejora detectadas? Bueno, todas estas son preguntas que
vamos a hacer con relación al problema que tenemos y se van consignando las respuestas en una forma, en una tabla como estas. Eso nos va a ayudar a ir identificando oportunidades de mejora. Luego, en una segunda parte de la tabla, habla de las personas interesadas. Listo, entonces, cuando nosotros serie de departamentos o de personas que necesitamos involucrar para poder generar una estrategia, porque bueno, todo esto que tenemos aquí, o lo que buscamos es poder generar una serie de mm, actividades que nos permitan solucionar una problemática que en este caso pues tiene que ver con datos y la calidad de datos. Pero pues en el fondo involucran a los metadatos. Ya en un momentico pues vamos a explicar la temática, pero entonces ya sabiendo cómo es el desarrollo de este taller, pues vamos a ir puntualizando en lo que vamos requiriendo. Entonces las partes interesadas pues obviamente es con relación al planteamiento del problema que tenemos allá en el anexo y nos preguntan qué departamentos y roles resultan involucrados. Y una aclaracióncita acá, dice, puede suceder que estén implícitamente en el enunciado, es decir, que pueden que estén allí o pueden que no estén, porque habrán departamentos pues que eh, resulten como muy involucrados, pero pues en el problema como tal no lo diga. Bueno, de todas maneras, en la lista que nosotros logremos hacer de personas involucradas, debemos justificar por qué las involucramos o por qué tienen que o deben estar allí dentro de la estrategia como partes interesadas. Bueno, después de eso, de que tengamos las partes interesadas, nos vamos a averiguar a dónde están los metadatos que requerimos para poder sacar adelante una estrategia de metadatos. Entonces, esto también es con relación a la situación polémica. Nos dice que en qué archivos de software o documentos se pueden hallar los datos que nos interesan. Listo. Para eso, según el enunciado, pues allí nos va a decir si hay un sistema, si no hay un sistema, eh, qué base de datos utilizan, qué archivos requieren o usan para gestionar el sistema. Eso también está allá en el anexo. Y aquí lo que vamos a hacer es, a medida que avanzamos en esas preguntas, ir detallando acá en esta parte respuestas para esas preguntas. Por ejemplo, acá dice qué tipo de base de datos se utiliza, relacional, no SQL, etcétera. Allá explícitamente en el documento del anexo, por ejemplo, que lo vamos a poner acá, acá dice qué tipo de datos es el que usa. Y por aquí dice otro tipo de datos que usa. Entonces, que también utilizan archivos y que también utilizan eh, bases de datos. Entonces, eso es lo que vamos a ir extractando aquí en este paso. Dice que si existe algún estándar organizacional para el nombramiento de los archivos en Excel, nombres, tipos de datos, fechas en la creación y eso. Entonces, eso lo dirá en la situación problemática y si no lo dije, pues tendremos que contestar que pues que no existe, ¿no? Y si no existe, pues todo eso se irá convirtiendo en las oportunidades de mejoras. Listo, entonces, en las situaciones que hayamos detectado, que están por aquí, en estas oportunidades que se hayan detectado, las vamos a colocar acá y vamos a generar
las acciones que nos vayan a permitir mejorar esa situación. Y para saber qué hacer con ella, entonces, o qué proponemos nosotros, debemos contestar esta pregunta. ¿Qué se hace para mejorar la situación? Supongamos, hay duplicidad en los datos, pero sin embargo hay un sistema. Entonces, ¿qué está pasando? Seguramente es porque los formularios con que se capturan los datos no están validados. Entonces, bueno, todas esas acciones de mejora son las que vamos a ir colocando acá para cada una de las situaciones detectadas. Allá hay más de 4 situaciones que se pueden detectar. Acá vamos a colocar todas las situaciones que detectamos y como les comento, hay más de 4 situaciones, así que si hay una quinta o una sexta, pues ustedes pueden agregar estos elementos las que se necesitan. ¿Mm? Listo, entonces para cada una de las situaciones le vamos a hacer este examen y vamos colocando las respuestas por acá. Bueno, después de eso vamos a utilizar esta nueva forma que tiene que ver con esta eh, tabla A para poder llenar la tabla B. ¿De qué trata? Entonces, hay una tabla que la llamamos aquí la tabla LUF, bueno, también en temas de inteligencia de negocios, así se llama esa tabla, que contiene estos elementos, lo nuevo, lo útil y lo factible, en la cual para cada acción que usted proponga, colocando las 4 acciones a realizar, o sea, las 4 acciones son estas que nosotros tenemos acá detectadas. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar con mínimo 4 acciones. Hay más de 4 acciones en el documento, sí. Solo vamos a poner, eh, vamos a trabajar 4 para que esta tablita pues pueda condensar 4 acciones claves. Entonces, si usted tiene más acciones aquí, pues aquí va a tener las 4 más relevantes. Y de esas relevantes, entonces las vamos a calificar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces, esta tabla que está aquí, pues es un ejemplo. Digamos que la oportunidad de mejora detectada es que los datos se repiten en diferentes fuentes, lo cual no permite tener claridad de cuál es el dato más reciente. Las partes interesadas para esa acción, pues las habíamos venido detectando por acá. Acá lo que estamos ya es condensando eso. La fuente de datos, a dónde es que está pasando esta oportunidad de mejora, en qué parte está, en qué fuente de datos está. La acción a realizar, entonces la acción a realizar pues son de estas que ya hemos detectado acá. Entonces las vamos pasando acá. Aquí lo nuevo que hay es que vamos a darle estas 3 ponderaciones. Si es nuevo y es relevante para poder solucionar en la problemática que nos están planteando en el anexo, le vamos a dar una calificación de 1 a 10. Entre más relevante, tiene más puntos. Ahora, lo otro que tenemos que evaluar es si eso es útil, es decir, si esta acción de a realizar, consolidar los datos en un único repositorio, da gran parte de la solución, pues le vamos a poner un valor cercano a 10, pero si es una acción que sí hay que hacer, pero no nos aporta mucho, entonces vamos a colocarle eh, un valor menor. Entre más útil, más se acercará a 10. Entre necesaria, pero no tan útil, entonces se acercará a 1. Y lo otro que vamos a mirar es que si sea factible. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros podemos en nuestra estrategia, en nuestro análisis, decir, por ejemplo, que lo que pasa es que
la base de datos o el motor de base de datos que tiene la empresa, pues no es suficiente para procesar la cantidad de datos. Digamos que lo dijimos por lo que decían el problema, por lo que sabemos de la cantidad de registros que muevan. Y entonces, digamos, no, la solución es proponer un motor de base de datos más robusto. Y entonces se nos ocurre decir que el motor de base de datos que debería contratar esa empresa es un motor de base de datos como Oracle. Pues sí, puede ser que sea muy útil. eh, digamos que no es nuevo porque pues finalmente ya tienen uno que es MySQL, o sea que es un reemplazo de una cosa por otra, pero es factible, ya, sabiendo el costo de esa licencia, pues ahí ya se nos cae el valor, entonces, ¿por qué es si eso es factible hacerlo? Y entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es promediar esos valores. Y entonces aquí quedará un promedio. Eso lo vamos a hacer para cada una de las acciones. Y entonces eso nos va a permitir hacer lo que dice aquí. Identificar las acciones propuestas en esa tabla que llamamos NOF. Cuál es la puntuación que obtuvo y determinar por qué esa acción soportará su estrategia de metadatos. Entonces, esto lo que nos va a permitir es organizar cuál de esas acciones que estamos proponiendo es la más relevante. Y con eso vamos a responder lo siguiente. ¿Quién será el responsable directo de la estrategia de metadatos? Pues ya tenemos aquí, cuando eso esté lleno, cuáles son esas acciones a realizar con mayor puntaje, esas que son imprescindibles y que van a ser parte de nuestra estrategia. Ahora, según usted, ¿quién es el responsable directo de la estrategia de metadatos? Entonces, dirá, no, es el departamento de tecnología. Dije, no, lo que pasa es que eh, en el departamento de tecnología todo está al día, todo funciona, pero resulta que es que las personas que trabajan no han recibido una capacitación que les permitan utilizar de manera correcta el sistema. Entonces, podríamos decir que el responsable aquí entonces es eh, la oficina de talento humano para que gestione las respectivas capacitaciones que se requieran y entonces interactúa con otros departamentos. Todo va a depender de la acción que nosotros elijamos, veamos que es clave para que esto se solucione. ¿Quién financiará la estrategia de metadatos? Entonces acá en la financiación ustedes deben colocar pues qué departamentos o quién haría ese financiamiento de esa estrategia. ¿Y quién gestionará los metadatos? O sea, esas son personas, seguramente eh, allí ustedes hayan generado el cargo para que sean las personas como expertos en gestión de datos, las personas que gestionen esos metadatos. Entonces, dirá el personal responsable de los personal responsable de la departamento de científicos de datos, de los analistas de datos, bueno, hay que mirar quién aquí. Bueno, finalmente se presenta el informe con estos pasos. Todos estos pasos son los que tenemos por aquí atrás. Entonces, por ejemplo, pues sí, claro, debe llevar una introducción y el objetivo de la estrategia de metadatos. Este de aquí es muy importante. Es muy importante que no lo olvidemos porque resulta que es que la estrategia de metadatos es lo que nosotros queremos lograr organizar
con las acciones que estamos detectando por allá en el problema. ¿Sí? Eh, Después viene el problema sí ya está escrito, que es el que está en la guía, ya en el anexo 1 de la etapa 2, pues ese no va a cambiar porque es el problema. Tabla de oportunidades y mejoras y de fuentes, que es la primera tabla que estamos viendo allá. Luego viene la tabla NUF, que es la que se diligenciaba después. Y después viene la estrategia de metadatos, que estaría compuesta de la acción más relevante de la estrategia acorde a la tabla, es decir, a la que haya obtenido más puntaje. El responsable de la estrategia, el financiamiento, el responsable de la gestión de metadatos, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Y eso es todo. Es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, por aquí tenemos este objeto virtual de aprendizaje. A partir del minuto 5:26 habla de lo que se requiere. Se llama Introducción a los metadatos. Eh, bueno, aquí hay unos pasos, pero básicamente es un resumen de esto que estábamos haciendo, viendo aquí atrás. Entonces, bueno, esto es lo que dice la guía y ahora miremos cómo podemos ir revisando esas temáticas que necesitamos para avanzar en esto. Entonces, bueno, aquí, listo. Ya con esto en mente, al final pues hacemos eh, un encuentro de la guía con lo que vamos a decir aquí y ya tendríamos herramientas para poder avanzar. Entonces, bueno, mira, la estrategia de metadatos, bueno, es el nombre de la actividad. Eh, Siempre pues para una estrategia de metadatos, pues vamos a partir de la historia del usuario, qué es lo que le duele al usuario, qué es lo que necesita. Por ejemplo, aquí tenemos una situación polémica, resumida pues en 5 renglones, pero normalmente lo que hay es una historia del usuario, o sea que si es una historia, va a contener muchos elementos de lo que los usuarios necesitan expresarnos, necesitamos saber de ellos, saber del problema, y eso es lo que constituye en una estrategia de metadatos el requerimiento. Finalmente de ahí sale de qué es lo que le duele a nuestros usuarios. Acá, por ejemplo, dice que una empresa de comercio electrónico está experimentando una disminución en las ventas y tiene dificultades para retener sus clientes. Allá tiene, digamos, dos problemáticas. Eh, pues no tiene la capacidad de retener sus clientes. Hacen una compra, pero ya la segunda compra son clientes nuevos y ya no se mantuvo o no se mantienen. Entonces, pues todo esto genera disminución en las ventas. Además dice que la falta de información sobre los productos en el sitio web, la poca personalización de la experiencia del usuario y la competencia agresiva con algunos son algunos de los desafíos identificados. Entonces, normalmente todo parte de poder observar de pronto cifras, pero hay veces no hay cifras, sino que ahí son personas que le cuentan a uno esa historia y será una historia muy larga, pero pues aquí viene la primera habilidad y es que de toda esa historia larga nos toca eh, ir escribiendo de forma muy concreta qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque cuando nos cuentan la historia, normalmente ahí es una casuística. Entonces, ¿qué le cuentan a los analistas? ¿A ustedes qué les cuentan sus usuarios? Pues que no, mire, que es que ayer vino un cliente y entonces estaba ingresando al sitio de comercio electrónico de la compañía y entonces
pues eligió algunos productos, los puso en el carro de compras y después de eso, entonces resulta que eh, demoró mucho tiempo con los productos allí, no, finalmente no se concretó la venta. Bueno, hay una serie de casuísticas que finalmente el analista las coloca es en algo muy concreto, pero para poder llegar a eso, entonces, como está aquí el dibujito, una de las claves es poder empatizar con ellos, es como ponerse al mismo nivel para poder escuchar qué les sucede. Entonces, aquí este dibujito eh, lo que está indicando es que cuando estamos escuchando esas problemáticas nos toca ponernos frente a la cara de quien nos cuenta, así como cuando la mamita quiere escuchar a su hijo, se agacha y se pone frente a frente para poder escucharlo, ponerse al mismo nivel. Eso es lo que entiende, se entiende como la empatía, empatizar con el usuario para poderle comprender sus inconvenientes que tiene. Bueno, resulta que a partir de esas narraciones que nos hacen, hay una serie de fuentes de datos que también nosotros comenzamos a identificar. Y es necesario identificarlos para avanzar en algo que se llama la transformación digital. Hay veces la transformación digital, bueno, cuando se ve el término así muy rápidamente, pues uno dice algo que se transforma en digital, en archivo digital. Resulta que la transformación digital pues va mucho más allá de la digitalización de la información, porque entonces digamos que eh, si en una empresa hay archivos físicos y se digitalizan con un escáner, entonces ya tenemos transformación digital. Pues eso hará parte, tal vez eso haga parte. Pero la transformación digital lo que busca es impactar al modelo de negocio afirmativamente, pues para que se vuelva más competitivo y ahí es donde digamos, se justifica de por qué tiene uno que hacer toda una estrategia, la estrategia de metadatos, que es el tema que nos ocupa. Pero para eso eh, hay que revisar cuáles son las fuentes de datos y de metadatos que tenemos disponibles dependiendo de la situación que estemos analizando. Pues de manera general, pues estarán los sistemas de archivos si es que hay un sistema de archivos o pueden ser los archivos que están almacenados, digamos, en los equipos de la empresa, puede que no estén organizados, pero finalmente son un sistema de archivos. Eh, si hay bases de datos relacionales o no relacionales, pues que también hacen parte de las fuentes de datos. Y también tenemos las páginas de las páginas institucionales o de la compañía donde nosotros estemos haciendo la estrategia de metadatos. Ahí últimamente, bueno, aparece otra fuente de metadatos que son las redes sociales y las redes sociales y tienen valiosa información, pero esa valiosa información está sin estructurar, es decir, que poseen información no estructurada. Entonces, bueno, aquí habría que mirar qué es información estructurada y qué es información no estructurada. Realmente, cuando tenemos esos datos en tablas, así como
las que nos enseñaron por allá en base de datos. Bueno, de pronto si ya vieron el curso de base de datos, bueno, que la información está organizada en tablas, básicamente. Es una información que está estructurada. Eh, y hay información que realmente no está estructurada, entonces son textos. Por ejemplo, las opiniones que dan las personas acerca de un producto o acerca de un servicio y lo hacen a través de las redes sociales, pues cada uno responde o escribe dependiendo cómo le fue y escribe también inclusive en otro idioma diferente al nativo de la persona que analiza los datos. O sea, hoy día pueden encontrar información en diferentes idiomas. Entonces, toda esa información no está estructurada, pero es valiosa y se convierte en una fuente de datos. Entonces, la idea de todas esas fuentes de datos es poderlas analizar y poder generar estrategias que llevan a la transformación digital de una organización. Bueno, esas, esas fuentes, y esas fuentes de datos, entonces, muchas de ellas pues ya están formalizadas en la empresa, pero pueden ser que a lo largo del tiempo pues hayan tenido, digamos, como oportunidades de mejora que en esta estrategia de metadatos pues necesitamos poner en evidencia. Por eso es que teníamos por allá esas formas que básicamente hacen preguntas. Una forma de cuestionarnos ante una estrategia de estas o para una estrategia de estas es preguntarnos. Nuestro cerebro genera respuestas cuando le preguntamos, cuando pensamos en situaciones de preguntas, no tanto cuando afirmamos, porque cuando afirmamos decimos que ya la solución está, sino cuando le preguntamos se generan esas eh, acciones y esas oportunidades que nosotros vamos a ir condensando. Bien, entonces lo que sucede con todo esto, todas estas fuentes de datos, ¿m? Todo esto que tenemos acá, perdón, acá, el sistema de archivo, las bases de datos, todas las fuentes de datos que nos puedan servir, llegan a la base de esta pirámide. Por eso es que esa pirámide acá eh, es más amplia en la parte de abajo, porque allí llegan todos los datos, pero de todos esos datos no todos los vamos a utilizar. Y ahí es donde dice uno, bueno, si yo tengo todos esos datos, ¿cómo comienzo a decantar lo que requiero y lo que no requiero? Bueno, todos los datos son importantes, pero eso va a depender de la estrategia de metadatos. Entonces, la estrategia, perdón, el objetivo de la estrategia de metadatos es lo que me ayuda a delimitar de todos estos datos que voy decantando en estas etapas. Entonces, claro, el objetivo, que también está por allá, que lo pregunta la guía, nace a partir de la situación problemática y de lo que nosotros queremos resolver. Por ejemplo, si nuestro objetivo es desarrollar una estrategia de metadatos o plantear una estrategia de metadatos, deberíamos decir para qué.
Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos decir que la estrategia de metadatos es para ayudar a la retención de los clientes de la organización y nos estaríamos concentrando en esta parte. Eso ya nos permite pasar de este paso de datos a este siguiente parte de la información con datos más concretos, porque aquí con el solo plantear el objetivo, ya entonces se nos reduce el grupo de datos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en esta empresa que tiene esta situación, pues nosotros también tendríamos, por ejemplo, un sistema que registra la entrada de nuestros empleados a la compañía y tenemos las horas de entrada y las horas de salida. Y eso hace parte de los datos. Sí, porque la empresa es dueña de esos datos, pero aquí nos aporta o no nos aporta, pues tal vez no, aquí no tienen relevancia esos datos. Así que eso ya no los iríamos a tener en cuenta acá. Ese grupo de datos aquí ya se nos comienza a reducir. Entonces, todos esos datos, ya después de que están ahí y seleccionados, entonces eh, sufren un proceso de extracción, de transformación y de carga y de un análisis exploratorio de datos. Eso pasa aquí. Ese análisis exploratorio de datos nosotros lo vamos a estar trabajando en la siguiente unidad, pero la relación o la razón de eso que vamos a hacer en una siguiente unidad va acá, porque, bueno, hay una afirmación que dicen que los datos es el petróleo de la organización y bueno, hay muchas cosas alrededor de los datos, pero si esos datos no los podemos procesar, pues obviamente no dejan de ser sino datos. Y si esos datos no los podemos analizar o explorar, pues serán muchos los datos, pero ¿qué requerimos de ahí? Bueno, eso nos ayuda a ir decantando, teniendo en cuenta el objetivo, para pasar a esta siguiente parte, y es darle una interpretación a esa cantidad de datos. Entonces, si nosotros lo que tenemos, mm, por ejemplo, en nuestro enunciado que dice que esta empresa está experimentando una disminución en ventas, pues aquí habría que tener esos datos históricos para ver cuál es la disminución de las ventas y en qué productos. De pronto es que nos quedó un producto obsoleto, la gente ya no lo necesita o la competencia nos está ofreciendo ese mismo producto con de pronto a menor precio o de pronto es a menor precio pero la calidad no es igual. Eso, pero ¿quién nos da eso? Pues los datos cuando los convertimos en información. Entonces aquí habrá un primer procesamiento intenso de esos datos, que no, pues, digamos que en la ciencia de los datos, pues llamamos es el análisis exploratorio de los datos, y pasa esta parte que es convertir esos datos en información. Entonces ahí es donde nacen las gráficas, las visualizaciones, detectamos qué es lo que pasa con esos datos, cuáles son productos que nos están quedando relegados, cuáles son los productos que, mm, aunque hayan disminuido en ventas, continúan liderando, porque entonces seguramente por ahí está la salida de potenciar esas ventas de los productos. Y luego que eso nosotros logremos comprenderlo, se nos vuelvan en conocimiento, es decir, que qué gran conocimiento sería saber que tenemos 5 productos. De esos 5 productos, eh, si uno de ellos lo podemos potenciar para que lidere las ventas y de pronto otros productos
que tenemos, que ya no se mueven tanto, los podamos ir innovando para que también alcancen ese rendimiento, pero eso lo logramos luego de que interpretemos esa información y esto se nos vuelva un conocimiento real. Ya cuando sabemos definitivamente cómo es el comportamiento y qué debemos hacer cuando nos suceda eso, entonces, claro, se convierte en sabiduría. La sabiduría, como vemos, está allá en la punta de la pirámide y que a medida que vamos avanzando hacia esa punta de la pirámide, cómo se van reduciendo las cosas. Esto que tenemos aquí, pues, es la fórmula secreta, es la sabiduría que mantiene la empresa o la organización altamente competitiva. Porque lo que se busca es eso, por aquí lo dice. Lo que se busca es la ventaja competitiva con todo este recorrido que van de los datos hasta que se convierten en sabiduría. Listo, entonces por ahí es que va la estrategia, es lo que necesitamos condensar allá en el ejercicio que estamos haciendo. Bien, de todas formas, aquí en la parte inicial de esta pirámide estamos hablando de los datos. Los datos pues que van acompañados de los respectivos metadatos. Y aquí lo que tenemos es lo que le pasa a esos datos ahí en la base de la pirámide. Pues que resulta que los datos y salen o se comienzan a generar a partir de la planeación. O sea, hay un problema, eh, se comienzan a recuperar esos datos porque planeamos la solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, mm, como en el ejemplo que está en el anexo, hay que hacer la distribución de unos kits de regalos para unos niños. Entonces, ¿cómo hacemos la planeación para la distribución? No es que son tantos y de tan variadas situaciones que necesitamos controlar eso a través de un software de gestión y entonces planeamos cómo es que ese software nos va a ayudar a solucionar esa distribución, cómo es que vamos a hacer la gestión y el control y entonces nos sentamos a diseñar y decimos, no, mira, necesitamos los nombres de los niños, necesitamos la descripción de los kits que vamos a estar distribuyendo, pero también necesitamos saber eh, dónde es que están ubicados ellos, cómo les podemos hacer seguimiento posteriormente y qué vamos a hacer si llega otro kits y es para el mismo niño y entonces le vamos a volver a pedir los datos. Dijimos, no, pues los identificamos y ya habiéndolos identificado sabemos de quién se trata y entonces eh, no requerimos sino la entrega. Bueno, de todas maneras, después de eso, pues se crean esos datos, se comienzan a inflar las bases de datos. En el problema que tenemos por allá en el anexo también se vale de archivos en Excel, entonces se comienzan a almacenar esos datos en esos archivos en Excel, pero también lo estamos haciendo paralelamente y bueno, no en paralelo, sino en ciertas situaciones, como lo dice por allá el programa, lo hacen en el sistema. Bueno, finalmente pues están almacenando, pero luego de ese almacenamiento, pues esos datos requieren poderlos usar y en ese uso es donde eh, aparece la transición entre esta parte, esta primera base de la pirámide con la siguiente, que es
cómo yo puedo usar esos datos. Tengo muchos datos, cómo los uso. Y finalmente, cómo desecho esos datos. Bueno, aquí en esta etapa última que tenemos, que es el de desechar, pues parece sencillo, ¿no? Porque desechar es como un equivalente, pues si uno hace una analogía rápida, como de un delete, un borrar. Pues resulta que no es tanto como borrar, porque usted no, si no dimensiona, eh, qué logra hacer con esos datos y si en realidad los va o los puede borrar, puede estar desechando información valiosa. Ya, desechar los datos requiere de un análisis de si en realidad puedo o no puedo borrar esos datos y más si uno es el administrador de esos datos y pues finalmente es el responsable de esa custodia. Entonces, sí, los puede usar todo eso hacia atrás, inclusive es más o es menos delicado que esta última parte que tenemos ahí señalada, que es, bueno, que voy a desechar, pero todo, ¿de qué fecha? Y eso definitivamente no se vuelve a usar. Bueno, de todas maneras, si en algún momento ustedes tienen que hacer este proceso de desechar datos, habrá que dejar actas donde después de un análisis, pues se llegue a la conclusión que definitivamente ya no se necesitan, pero pues que no sea solamente de su responsabilidad, sino sea una responsabilidad consensuada con las demás partes y dejar, dejar actas, ¿no? Porque de todas maneras, después de que hagan falta, se los van a preguntar es a quién los borró. Bien, entonces resulta que cuando uno tiene todos esos datos, pues la idea de esos datos es que uno pueda usarlos, permitir el uso, poderlos compartir, pero pues tampoco no se puede compartir para cualquiera que pase por la calle y diga necesito los datos, no, claro que no. Entonces, aquí es donde eh, hay una pelea, no, una pelea no, sino una oportunidad constante de equilibrio entre el gobierno de los datos y la gestión de los datos. Para el gobierno de los datos, pues esos datos estarán sujetos a reglas, a políticas, a procesos de negocio, a personas, pues que van a reglamentar el acceso, la seguridad de esos datos, pero también está en la gestión de los datos. Entonces, porque la gestión de los datos, pues a lo largo del ciclo de vida del mismo dato, a lo largo del ciclo de vida de las organizaciones, pues se van a generar también muchos datos y pues van a generar un gran volumen que es muy valioso, volumen que es y necesario que sean analizados pues para sacarle provecho, pero se necesita un equilibrio. Por eso la flechita hacia abajo que está la sección de datos y la flechita hacia arriba que es el gobierno de datos. ¿Cuál es la idea? Pues que haya un equilibrio. Entonces, que esas reglas y esas políticas y permitan el acceso, pero controlado a los datos. Pero que esas reglas y esas políticas no se conviertan en un obstáculo para que no se usen los datos. Es una lucha constante y la idea es que se encuentre un equilibrio pues, para poder sacar provecho de esos datos. Muy bien, entonces, esto que tenemos aquí son las áreas de gestión de los datos. Entonces, dentro de esas áreas
está la gestión de arquitectura de los datos, la gestión de la calidad de los datos, desarrollo de datos. Bueno, cada una de estas áreas lo que buscan es, en términos generales, la calidad de los datos. Dentro de esa calidad, pues está la gestión de seguridad de datos, que es un área de la gestión de datos muy importante. Puede suceder que en organizaciones inmensas que hay bastante cantidad de datos, pues existan incluso estas áreas dentro de la gestión de tecnología de la información de la empresa o por lo menos alguien que se encarga de esos, que tal vez no sea de tiempo completo, pero que siempre va a estar pendiente de de esa calidad de esos datos. Por ejemplo, aquí en la universidad donde estudiamos y pues trabajamos, hay un departamento o un área que se encarga de esto, de la gestión de la seguridad de los datos. ¿M? Pues aquí en la universidad lo llaman el CECIR académico, pero bueno, finalmente su función es esta. Entonces, se encarga de revisar todas las aplicaciones que tiene la universidad y las somete a diferentes pruebas y se encarga solo de eso, de gestión de seguridad de los datos. Y pues también hay otras secciones que se encargan del almacenaje de datos y la gestión de la inteligencia de negocios. Nosotros, digamos, dentro de este curso, pues estaríamos involucrados, claro, en todas estas áreas, pero particularmente en este curso, la idea es que podamos eh, comprender cómo eh, generamos valor agregado a esos datos que se tengan. Entonces, es donde nace el tema de inteligencia de negocios o hacer o proponer, no tanto como negocios, pero sí estrategias que nos permitan solucionar inteligentemente, digamos, oportunidades que se presentan en las particularidades de una organización. Pues ahí tenemos las áreas de gestión. Muy bien. Como nos damos cuenta, hemos estado hablando mucho de datos, pero digamos que los datos, pues siempre van a contener metadatos, siempre los metadatos están ahí, pero vamos a dedicarle un momentico al tema de los metadatos. Y es que los metadatos se requieren para la gestión de los datos, indudablemente. No existe un dato si no hay sus respectivos metadatos. Y no se pueden aprovechar los datos si no están los metadatos. Entonces, por eso ahí están importantes. Listo. Entonces, este pedacito que habla de los metadatos cobran importancia, como les comentaba ahora, y es una parte que vamos a hacer en la siguiente unidad, y es que a través de los metadatos nosotros podemos generar significado a los datos, hacer procesos de extracción, de transformación y de carga para poder explorarlos, para poderlos aprovechar. Entonces, los metadatos nos van a permitir en ese aprovechamiento, primero, pues reconocer las fuentes de los datos, pero también reconocer y darle significado a los datos. Y entonces ahí volvemos a la pirámide y es cuando tenemos los datos y los convertimos en información. Podemos hacer transformaciones, que es estos pasos que tenemos ahí, que es poder extraer los datos, poderlos transformar, poderlos cargar. Y como les comento, eso tendremos un ejercicio más adelante en la otra unidad y poder conocer la genealogía de los datos. Y ahí sí quisiera comentarles qué es eso de la genealogía de los datos. Pues resulta que es saber cuál es el origen de los datos y su evolución dentro de la organización.
Bueno, es importante porque supongamos que ustedes van a desarrollar una investigación eh, de las necesidades de educación de los niños en algún departamento o alguna población vulnerable acá. Y entonces ustedes comienzan la investigación y en un sitio en internet cualquiera encuentran unas estadísticas que inicialmente se ven muy útiles porque les da información sobre eso que están averiguando, pero ustedes no conocen de la genealogía de esos datos. Entonces, seguramente, pues si no se sabe de dónde provienen esos datos, pues genera muchísima duda de si eso que está ahí sirve para tomar decisiones. Pero bien, diferente que digan, ah, esos datos fueron extraídos por un proyecto que estuvo revisado por pares y que además fue patrocinado por el gobierno del país y además de eso estuvieron respaldados por el DANE y entonces la genealogía del dato, todo es histórico, dice, esos datos son confiables y si son confiables voy a poder tomar decisiones confiables. Para eso es que uno pregunta de dónde proviene el dato. Y cuando es al interior de una organización, pues conocer la genealogía del dato también es muy, muy importante porque genera la confianza necesaria para poder trabajar con esos datos y sobre todo saber que esos resultados van a ser confiables porque hay una tradición en el dato y se sabe de dónde viene. Bien, entonces aquí eh, esta presentación yo la comparto ya con el video y ahí vamos a encontrar tres ejemplos de estrategia de metadatos. Porque bueno, uno diría, bueno, eso de la estrategia de metadatos, pues bien, y pues eso puede ser, ya ver por aquí, que no está funcionando el navegador, pero bueno, vamos a abrirlo por otro. Este es eh, la guía de metadatos del Archivo General de la Nación en Colombia. Y fíjense la importancia de lo que estamos nosotros diciendo y haciendo, que el país tiene su propia guía. Entonces, bueno, aquí está cómo lo definen, qué es el esquema, cómo se gestionan los metadatos. Está toda esta parte que les comentaba, cómo es el acceso a los metadatos, cómo se almacenan, cómo se crean y se incorporan los metadatos, todo con relación al Archivo General de la Nación. Pero no es el único que existe. Aquí, por ejemplo, tenemos también el de Bogotá, que es este, que habla del modelo de metadatos, cómo se deben gestionar los metadatos en esta entidad, y tenemos otro que es el de Mintic, como es una página de gobierno, entonces se demora un poquito. Pero aquí nos dice eh, la estrategia de metadatos que tienen aquí en el Mintic. Ujú.
y toda la normatividad que hay alrededor de eso. Mira, por ejemplo, algo que nos compete mucho, y ahora que pues estábamos hablando de temas de base de datos, dice que las personas encargadas de hacer la consolidación de los datos para verificación de la calidad deben ser ingenieros de sistemas con conocimiento en bases de datos en el motor Oracle y MySQL, creación de consultas de no sé qué y manejo avanzado de Excel, entre otros. Aquí ya están hablando de los cargos que deben tener las personas que van a gestionar los datos. Ese mismo tema hace parte también de, por allá en nuestras tablitas de la guía dice, ¿quiénes van a ser los encargados? Pues aquí hay eh, una descripción detallada de quiénes son los que ustedes deberían recomendar para que gestionen los metadatos en esa estrategia. ¿Ya? Bueno, esto para decirles pues que el tema de los metadatos está normatizado, está eh, reglamentado porque pues son importantes para poder no solamente almacenar, sino para poder recuperar los datos, para poder convertir eso y darles un significado y convertirlo en información. Listo. Eh, ya para ir finalizando, algunos ejemplitos de dónde se encuentran los metadatos, así de manera muy informal. Por ejemplo, en esta etiqueta, miramos ahí cómo no necesariamente los metadatos están explícitamente indicados que algo que nos diga, no, aquí está el metadato, este es el metadato. No, no, realmente hay veces no están así, sino que explícitamente están ellos ahí presentes. Un ejemplo tan sencillo como esa etiqueta. Si uno mira la etiqueta, está el nombre del producto y el nombre del producto es un metadato. Pero nadie nos está diciendo, este es el metadato y se llama nombre del producto. No, sino que los metadatos, algunas están explícitos y dependiendo el interés de la persona, entonces los va a identificar. ¿Por qué pendiente del interés? Porque, bueno, nosotros, o en la ingeniería de sistemas o en la tecnología de desarrollo de software, nos interesa, por ejemplo, mucho estos datos técnicos. Saber, por ejemplo, el ancho, el alto, todos estos metadatos técnicos que sí están aquí presentes, pero pues para muchas personas de pronto no son relevantes. De pronto para nosotros sí, porque nos interesa saber el espacio que ocupan para poderlos acomodar en una página web. Entonces necesitamos saber cuál es el ancho, cuál es el alto, cuál es la resolución, al nombre, pues. Entonces, bueno, ahí tenemos a dónde es que se pueden encontrar fácilmente esos de metadatos. Entonces, a partir de eso, pues realmente nosotros tenemos tres tipos de metadatos, que son los técnicos, los metadatos de negocio y los operativos. Listo, entonces, estos tres tipos de metadatos los vamos a estar trabajando en la siguiente unidad, pues aquí es necesario mencionarlos porque los van a estar encontrando y sobre todo si revisamos esos ejemplitos que van a quedar ahí de esos documentos del Estado. Allá hablan de datos, metadatos técnicos, de negocio y operativo. Bueno, los técnicos, pues son, en este ejemplo, son estos, que se requiere cierto entrenamiento para poderlos identificar, porque, pues, son de interés técnico también. Eh, Vamos a tener unos eh, metadatos de negocio.
Entonces, esos metadatos son los que nos permiten, como su palabra lo indica, poder gestionar eh, negocio a partir de esos metadatos. Por ejemplo, en los productos, pues el precio de un producto, el, que no son, no son técnicos, ¿cierto? Porque si fueran técnicos, uno diría, no, ese es un dato de tipo numérico. Pues sí, es un metadato técnico desde el punto de vista de desarrolladores y de analistas que son todos ustedes. Dice, pues ese es un dato numérico y va a tener un punto flotante y bueno, todos esos detalles técnicos. Pero desde el punto de vista de negocio es, por ejemplo, el costo de un producto eh, es eh, el valor de venta, la productividad, su valor de impuesto. Entonces ahí esos metadatos ya son dedicados a la parte comercial y están los metadatos que nos permiten hacer la operación, o sea, los metadatos operativos. Entonces los metadatos operativos, por ejemplo, vamos a suponer la operación de productividad o la producción de eh, sí, la producción de un producto. Entonces, uno podría decir, hay un metadato que, por ejemplo, nos permite saber la cantidad de cierto ingrediente que requiere para producir el producto. Entonces, eh, no es de negocio, no es técnico, pero es el que nos permite operar o producir ese producto y que sin ese metadato, pues nosotros no pudiéramos que ese producto se genere. Entonces, esos son tres tipos de metadatos. Aquí solo los nombramos. En la siguiente unidad, pues vamos a hacer el ejercicio de toda una serie de metadatos, poderlos extraer y poderlos agrupar en estos tres conjuntos. Y ya por último, pues había unos metadatos que decíamos por allá en las fuentes de metadatos que son los no estructurados. Le hicimos aquí su respectiva diapositiva porque últimamente la mayoría de esos metadatos vienen en este formato, o mejor, no traen formato, son no estructurados. Entonces, cuando se tienen este tipo de metadatos, que también son muy valiosos, pues hay que darles un tratamiento especial para poderlos aprovechar. Entonces, normalmente lo que se hace es tomar todas esas palabras que componen el metadato no estructurado, porque normalmente es texto, y comenzarlos a interpretar a través, por ejemplo, de diccionarios. Por ejemplo, el diccionario Tesauro, que es una lista de palabras o de términos especificados que representan conceptos. Entonces, como este no está estructurado, entonces se comienza a hacer una comparación contra esas listas tesauros para poderles dar una interpretación. Otra forma que se ha encontrado utilizar estos metadatos es utilizar las prestaciones de las inteligencias artificiales que se especializan en interpretar todos estos datos y lo hacen muy bien. Entonces,
Lo que sucede aquí es que se pasan esas grandes cantidades de datos y a través de prompt se comienza a preguntar sobre esos elementos que contienen todos esos datos no estructurados que le estamos suministrando. Entonces, hay formas de, aunque son no estructurados, poderle sacar mucho provecho. Bueno, entonces, todos estos temas son los que nos van a dar como el fundamento al ejercicio que estamos planteando allá en la guía y pues que leímos desde al principio con el fin de ir aterrizando diferentes temáticas. Entonces, bueno, esto es el compendio de estas temáticas. Por ahora, comentarles que pues ahí nos pueden ir encontrando en los diferentes grupos que tenemos y nosotros con el profe Pedro, ingeniero Pedro, que también está por aquí conectado, vamos a hacer las veces de los gerentes de esa compañía. Entonces, eh, es posible que en sus análisis que estén haciendo se generen algunas inquietudes que ustedes necesitan para tomar alguna decisión como estrategas de estos metadatos. Como se necesitan respuestas rápidas, porque pues si no, ustedes no pudieran avanzar de pronto si tienen ese inconveniente, ahí juega papel fundamental eh, el chat que tenemos en el Teams. Entonces usted podría, por ejemplo, tener una pregunta como, eh, ¿esta empresa o esta situación tiene operación internacional? Y nosotros podríamos tomar una decisión de decirle sí o no, porque finalmente se supone que somos los gerentes y a partir de eso ustedes puedan ir afinando la estrategia. Obviamente también si es una pregunta operativa acerca de la IA, pues también la podemos resolver. Pero si requieren preguntas de ese tipo gerencial para poder avanzar en su estrategia, pues nosotros estamos ahí en el chat, particularmente yo estoy de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 12:30, luego regresamos de 2 a 5 y nos pueden dejar la pregunta y vamos aclarando allí muy rápidamente para que ustedes puedan avanzar. Bueno, pues eso sería y eso es lo que les quería compartir el día de hoy acerca de la estrategia de los metadatos. Como se dan cuenta, pues en este curso no, no vamos a escribir código, sí más adelante en unos ejercicios, pero son herramientas low code que no requieren escribir código, porque la idea es ya sentarnos o ir a acercarnos al rol del gerente, al rol del analista, tanto en la ingeniería de sistemas como en la tecnología en desarrollo de software. Uno de los perfiles que se deben o se desarrollan es el del análisis, pero no siempre análisis de resolver problemas con codificación, sino este tipo de análisis. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer? ¿Qué ideas hay? ¿Cómo sustento una idea a partir de algo metódico? Algo que tiene un origen, que tiene un seguimiento, que tiene un proceso para poder tomar decisiones con otras personas. Bueno, un tema muy bonito, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si de pronto tengan alguna inquietud, o el ingeniero Pedro si quiere agregar algo, o si no, pues eh, vamos cerrando por acá. Bueno, parece que por ahora no hay
inquietudes aparecerán a medida que ustedes van desarrollando. Sí, Oscar. Tutor, una pregunta. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Respecto al trabajo, entonces, ¿la presentación es la grupal y cada uno envía como tal su documento o el documento también es grupal y solo se envía por grupo? Bueno, entonces sí, mira, la presentación es la única grupal. ¿M? Y la estrategia, cada quien generamos nuestra estrategia. Ok, o sea, como tal, la presentación solo le envía una persona, ¿sí? O sea, ahí escogen Exacto. quién y cada uno envía como tal su documento con su estrategia. Sí, señor, tal cual como lo dice es. Sí, señor. Ah, vale, muchísimas gracias. Bien. Bueno, por ahora entonces, creo que no hay más inquietudes. Les agradezco mucho su atención, y qué bueno que hayan sacado el tiempito para encontrarnos por aquí. Y pues ahí quedamos pendientes por los diferentes medios. Por ahora les deseo una feliz noche y pues quedamos pendientes. Gracias, feliz noche.